Bienvenidos a la segunda cápsula de Investigarte. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la terapia hipolipemiante puede llegar a tener un factor determinante en el manejo del paciente con ictus isquémico. Y el día de hoy para eso vamos a recibir al doctor Edgar García, quien es médico internista egresado del Hospital Vargas de Caracas, quien nos va a hablar un poco de cómo logró construir evidencia científica en ese campo en nuestro país. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Y yo creo que nos tenemos que llevar tres cosas de cómo construir evidencia en Venezuela, que es más o menos los lineamientos. Y son tres palabras claves: creatividad, conocimiento y constancia para lograr los objetivos de nuestros resultados. Fue un ensayo clínico lo que llevamos a cabo en el hospital. 83 pacientes fueron reclutados, en el que comparamos dos grupos. A un grupo le pusimos atorvastatina en monoterapia y a un segundo grupo le pusimos atorvastatina con ezetimibe, y buscábamos, en simples palabras, determinar qué estrategia hipolipemiante es más efectiva en nuestros pacientes con ictus. Perfecto. ¿Cómo lograron hacer un ensayo clínico en Venezuela y en un entorno hospitalario? Eso me parece súper interesante de conversar. Bueno, creo que dentro de los retos y limitaciones, nosotros transformamos estos retos y limitaciones en quedar algo claro: que no debemos menospreciar nuestras instituciones hospitalarias para desarrollar investigaciones de gran envergadura. Pues fue un trabajo en equipo, nunca estuve solo, estuve con el grupo de residentes, con mi tutor, que lo tenemos acá presente. Y nada, fue un trabajo de hormiguita. Llevamos 6 meses en esto y bueno, podemos obtener los resultados que tenemos hoy en día. ¿Cuál crees tú, Edgar, que pudo haber sido la mayor limitación o el mayor reto que tuviste a la hora de diseñar un ensayo clínico? Para los que nos escuchan, que quizás no están tan familiarizados con el término ensayo clínico, cuando los médicos analizamos la evidencia científica, eso que tanto escuchan en redes sociales, tenemos como una pirámide de la evidencia y vamos desde los estudios más experimentales o básicos, que son con animales, in vitro, o sea, cuando se hacen sobre algunas células, evaluando reacciones químicas o celulares, y vamos avanzando en esa pirámide de la evidencia hasta el punto más alto, que son los ensayos clínicos. Los ensayos Correcto. clínicos ameritan mucho control, ameritan además también que el azar sea el principal elemento como para evitar que uno pueda escoger cuál de esos pacientes puede ser un mejor candidato, si uno podría sesgar, por así decir, o manipular un poco esos resultados para dar a favor de un fármaco. Por eso es que los ensayos clínicos nos permiten eliminar ese riesgo, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿cómo crees tú que fue lo más difícil, o cuál crees tú que fue la mayor limitante para llevar a cabo tu proyecto en un entorno hospitalario? Bueno, creo que la mayor limitante es estar justamente en el entorno hospitalario en medio del caos, ¿sí? Conocemos la situación de todos nuestros hospitales, pero dejando un buen diagrama, una buena logística, es que pudimos realizar todos estos detalles. Todo fue anotado estratégicamente. Los pacientes, en cada momento que llegaba un ictus a la emergencia, yo fui notificado como investigador principal. Contábamos con unas estrategias informáticas donde hay aplicaciones que nos permiten aleatorizar, y justamente para eliminar este sesgo que usted comentaba, no lo quitábamos simplemente con estas herramientas tecnológicas, y se le ofrecía al paciente lo que debería recibir según el azar, que justamente esto es lo que se debía. En investigación hay algo que se llama simple ciego, que en este caso mi investigación fue simple ciego porque el paciente no sabía a qué se estaba sometiendo, evidentemente siempre cuidando las buenas prácticas clínicas. Eso es importantísimo aclararlo, porque quizás se puede malinterpretar que uno está experimentando con los pacientes y Correcto. su adecuada ejecución Y la consentimiento. y consentimiento. Y la verdad es que antes de eso pasaron por una fase de Total. evaluación inicial, ¿no? ¿Nos puedes Total. contar algo de eso? Sí, bueno, como todo proyecto de investigación y sobre todo en ensayos clínicos, hay que tener bastante cuidado con el punto de vista bioética. Contamos con el Comité de Bioética del Hospital Vargas de Caracas, nos apegamos a las normas de buenas prácticas clínicas e investigación de la Universidad Central de Venezuela, inclusive declaraciones internacionales, y todo bajo lineamientos de investigación. Los lineamientos CONSOR establecen todos los pasos a seguir para un buen ensayo clínico. Perfecto. Importante eso que mencionas. ¿Nos puedes hablar algo de qué son los lineamientos CONSOR y para qué están diseñados? Bueno, los lineamientos CONSOR fueron establecidos como una serie de pasos y estrategias que deben de cumplir todas las metodologías de un ensayo clínico para que sea apto o publicado de manera internacional, y esto sea validez al estudio que estamos dando. Son una serie como de checklists que inclusive ahorita en marzo del 2025 fue actualizado, y nos permite, bueno, todo el mundo hablar en un mismo idioma, que creo que es lo más fácil en medicina. Así, o sea, tratar de que esa investigación sea reproducible. Que alguien más pueda ver tu protocolo y tomarlo de allí. Creo que haber logrado un ensayo clínico, y lo conozco muy bien porque lo construimos juntos, las limitantes que pudiste llegar a tener, pero más allá de eso, es que
¿cuál crees tú que haberte arriesgado a un diseño metodológico? Porque la verdad sea dicha es que los tesistas no siempre se apuntan mucho a los diseños más complejos, porque al final pues ameritan mucho trabajo técnico, mucho trabajo logístico y bueno, entre estar formándote en un posgrado y además también escoger una metodología más compleja no siempre es la mejor opción, aunque sabemos que sí es factible. Pero, ¿cuál crees tú que es el mayor aporte que esto le puede dar a los pacientes en Venezuela? Creo que justamente esa es la respuesta, que debemos investigar no solo por cumplir un requisito de un papel para poder graduarnos, sino darle respuesta a incertidumbres a nuestros pacientes. Creo que en el área de adictos isquémicos y ese vacío justamente que agarramos, que es de terapia hipolipemiante, en Venezuela no hay estrategias de medicamentos de alta envergadura como inhibidores de PCSK9 que por el costo no son fáciles de acceder y los estudios afuera están hechos realmente con estos medicamentos, pero saber que con atorvastatina, que es una molécula sencilla sin menospreciarla, y ezetimibe, esa combinación de mucho menor costo nos dio resultados favorables y que se protege al paciente en las primeras horas que son tan delicadas. Claro, que quizás cuando hablamos de moléculas sencillas no es porque sea Correcto. una molécula de poco valor, es que es una molécula ya conocida, es un fármaco que sabemos muy bien sus limitaciones y sus implicaciones, pero además también sus importantes beneficios. Y creo que quizás una estrategia adecuada, porque de allí salió la idea, era ver que las estatinas, como la atorvastatina, Como la torre. tienen mayores efectos adversos cuando usamos dosis más altas y cuando usamos dosis intermedias o más bajas en combinación con otro fármaco como el ezetimibe, podría reducir sus efectos adversos y... Mejorar los beneficios clínicos. Perfecto, que era básicamente la Lo que idea del quería. proyecto, ¿verdad? Correcto. Quizás una limitación que hemos conversado siempre es que el estudio se llevó a cabo en un periodo muy corto. O sea, tuviste un seguimiento de apenas 6 semanas, ¿no? 6 semanas. Sí. 6 semanas de Fue seguimientos corto. post-ictus, claro. Correcto. Porque el objetivo del estudio era simplemente evaluar la reducción del LDL colesterol. LDL colesterol. Sí, y realmente los resultados fueron asombrosos. Nuestro, vamos a decirlo como el plan piloto fue esto de 6 semanas. Hubo una reducción muy significativa en este grupo de tratamiento combinado. Más del 75% de los pacientes que tenían este tipo de terapia alcanzaron metas de LDL que para guías internacionales se establece que tiene que estar por debajo de 55 miligramos sobre decilitro y fue posible. Esperemos que en una segunda etapa o esta misma línea de investigación permita hacerlo multicéntrico con mayor periodo de seguimiento y ver realmente este beneficio a largo plazo que las estatinas siempre nos han prometido. Claro, porque quizás para los que nos están escuchando, el LDL colesterol es lo que conocemos en la calle, aunque no es tan del todo bien decirlo, que es el LDL, el colesterol malo. El colesterol mal llamado malo. Exactamente, colesterol malo. Entonces, tratar de reducir el colesterol malo durante los primeros días del ictus en la literatura se relaciona a una reducción de la rehospitalización por nuevos ictus y también pues, de la mortalidad a largo plazo. Sin embargo, este ensayo se ejecutó en apenas 6 semanas y nos permitió solamente evaluar Ver reducciones. Correcto. reducción de LDL. No pudimos medir mortalidad, reducción de mortalidad, o sea, en objetivos clínicos, más allá del patrón bioquímico que también se identificó. Exacto, correcto. Perfecto. Además, hay algo importante que vemos en tu proyecto que es el análisis, del subanálisis del índice triglicérido glucosa como predictor de riesgo. Sí, justamente es como una sorpresa que realmente lo teníamos al tener parámetros bioquímicos realmente de una vez el perfil lipídico y ver que está muy en boga, más allá de resistencia a la insulina, este marcador, que es un biomarcador sencillo, es económico si lo comparamos con otra cosa y lo tenemos en este mismo panel de resultados y nos identifica un riesgo residual que ya se viene viendo en otro tipo de investigaciones como el estudio REDUCE-IT de manera internacional, pero aquí lo sigue demostrando que hay un riesgo residual que no se mide por otra cosa y que este índice puede indicarnos que el paciente sigue expuesto todavía a mayor riesgo cardiovascular. Perfecto. ¿Hay algún aporte adicional en esa estimación del riesgo que nos dé el índice triglicérido glucosa según la experiencia en tu estudio? Sí, a pesar de que es una experiencia que no puede generalizarse, yo creo que la evidencia que generemos localmente hay que analizarla y con buenos datos clínicos. Y sí, en un grupo de pacientes particular del grupo que recibía monoterapia, estos pacientes tuvieron mayor rehospitalización y justamente capaz puede explicarse por eso. Y los pacientes que tuvieron un índice triglicérido glucosa mucho más alto fueron los que menos se les redujo el LDL colesterol. Entonces creo que es un punto de análisis importante. Claro, allí quizás desde el punto fisiopatológico, la hiperglucemia podría explicar parte de la no reducción del LDL como factor de confusión. Quizás si lo vemos así. Si lo separamos, pudiera ser. De verdad que creo que es una discusión importante porque es en este 2025 creo que vimos muchísima evidencia sobre terapia hipolipemiante, pero además también empezar a construirlo en el país creo que tiene un valor agregado importantísimo.
¿Tú crees, Edgar, que tu proyecto de investigación haya tenido un impacto localmente en lo que hacemos ahora en el Hospital Vargas? Sí, realmente deja un precedente importante porque ahora protocolizamos como de manera institucional y como servicio de medicina interna que todo paciente con ictus en las primeras 48 horas debe iniciar esta terapia dual de atorvastatina, específicamente 40 miligramos y ezetimibe 10 miligramos, por estos resultados micro que nos permitan a largo plazo ver que realmente es lo que estamos haciendo. Muy bien. Y como ya lo dije anteriormente, la investigación que no cambia al investigador no es útil. ¿Sí? ¿Cuál crees tú que fue tu mayor aprendizaje, más allá de la restricción del sueño, el estrés de la presentación del trabajo y todo esto, que haya tenido tu tesis en ti como persona? Creo que llevarme de que los pacientes no son solo datos y no son solo números, son vidas que tocamos, e investigar es darle respuesta a problemas complejos y orgullosamente que en nuestra realidad hospitalaria no debemos menospreciarla, que tenemos con qué, independientemente del ámbito donde nos encontremos. Es una decisión, ¿verdad? Empezar a hacer investigación un poco más, con mayor calidad, más rigurosa, que además le ofrezca a nuestros una pacientes respuesta al problema que tenemos enfrente. Enfrente, así es. Bueno, yo creo que proyectos como estos vale la pena siempre divulgarlos. Posiblemente, ojalá ya así sea, a final del 2026 estemos escuchando un proyecto a largo plazo donde evaluamos el resto de las variables que son importantes, ahora como variables clínicas, que podría impactar positivamente más en la toma de decisiones. Pero la verdad es que creo que proyectos como estos siempre vale la pena divulgar. Cuando tengamos la publicación, seguro la vamos a publicar. Lo haré saber cuando esté publicado. Muy bien. Tiene el compromiso de hacérnoslo saber. Así que nada, gracias Edgar por acompañarnos el día de hoy y por mostrarnos un poquito de tu investigación. En la siguiente cápsula vamos a seguir hablando acerca de otro proyecto de investigación, también bajo este mismo diseño, un ensayo clínico llevado a cabo en el Hospital Vargas de Caracas. Gracias por la oportunidad y nos vemos pronto.